curiosidades sobre las ratas, el animal todopoderoso. Seguro que en más de una ocasión se quedarán con la boca abierta, son muy guerreros estos animales. Aquí mi última oportunidad de convencerte y estreno esta idea titulada El abrebocas. El abrebocas, ¿quién aguanta más tiempo sin tomar agua? ¿Un camello o una rata? Para tu sorpresa, una rata. Busca este elemento en la lista y vota por él. Se ha comprobado que pueden llegar a morder incluso más de 10 alimentos distintos, de los que solo se alimentara de 3. Los roedores poseen una resistencia a medios hostiles muy superior a la de otros mamíferos incluido el ser humano. Se han realizado experimentos en el atolón de Eniwetok, Islas Marshall, tras pruebas nucleares, comprobándose que las ratas podían sobrevivir alimentándose de raíces y desechos, incluso buceando para recoger moluscos y crustáceos peleándose por ello con los peces. Un ejemplo de la alta capacidad de esta plaga en ser vector de enfermedades, es que causó la muerte de 25 millones de personas en Europa durante el siglo XIV y otros 11 millones de personas en Asia entre 1898 y 1923. Vector definición, portador o huésped intermedio de un parásito o virus que transmite el germen de una enfermedad a otro huésped. Vector sinónimos, línea, recta, segmento, radio. Les gustan los lugares tanto húmedos como cálidos. En un determinado lugar puede haber más de una especie de ratas, predominando la que mejor se adapte a ese hábitat y que sea más agresiva. La especie dominante se compone por un grupo familiar ocupando zonas o territorios familiares, los mismos se reconocen por el sentido del olor. El espacio que un roedor recorre en sus tareas cotidianas se conoce como radio de acción. Las ratas acostumbran recorrer todos los días los mismos sitios en un radio de 20 a 80 metros. Son capaces de cavar. Cuando tiramos basura en la calle, estamos creando condiciones adecuadas para que sigan viviendo y reproduciéndose. La OMS ha indicado que para evitar problemas sanitarios el ideal es que haya solo 2 ratas por cada habitante en las ciudades, en Nueva York hay 6 y en el DF hay 4 por cada persona. Una pareja de ratas pierden más de 1 millón de pelos del cuerpo por año. Se calcula que en el DF, la ciudad con más hispanos del mundo, hay 45 millones de ratas, sí, leíste bien, 45 millones, esto, según datos de la Semarnat de 2010. En la India, en la ciudad de Desnok existe un templo muy especial llamado Karni Mata donde viven unas 20.000 ratas. En este templo las ratas son sagradas reencarnaciones de Karni Mata y sus seguidores los sadhus, hombres santos del hinduismo. En la mitología hinduista se dice que Karni Mata, una reencarnación de la diosa Durga que vivió en el siglo XIV, pidió a Yama, dios de la muerte que devolviera la vida al hijo de un trovador. Al negarse este dios, Karni Mata reencarnó a todos los trovadores muertos en ratas y así privando a Yama de esas almas humanas. En este templo todo se revoluciona cuando aparece una rata blanca, aunque lo normal es encontrarse a ratas negras. El sacerdote encargado del templo las alimenta dándoles granos y leche, y los peregrinos llevan ofrendas alimentarias, cuando suena la campana se realiza la ofrenda. Las ratas bien alimentadas solo corretean por la comida y los peregrinos consideran una bendición poder probar estos alimentos. La rata noruega posee un sentido del gusto altamente desarrollado que le permite detectar sustancias químicas en concentraciones de partes por millón. El comportamiento neofóbico de la rata hace que pueda tardar 17 horas en comprobar la bondad de un nuevo alimento en su territorio, por muy apetitoso que le parezca. Neofobia, miedo a lo nuevo. Viven en lugares que ni te imaginas, debajo de los pisos, entre las paredes, detrás de la estufa o refrigeradores, alcantarillas, basureros y demás. Dentro de sus capacidades cognitivas, se caracterizan por su astucia, como ya demostró Daya Torre en 1880, quien pudo observar cómo las ratas se llevaban huevos sin romperlos. Dice el investigador que, para ello, los animales trabajaban perfectamente organizados, uno sujetaba el huevo con las patas, manteniéndolo asido. En esta postura, evidentemente, no podía moverse. Entonces, otro individuo lo agarraba por la cola, arrastrándolo hacia la madriguera en unión del botín. Estos múridos tienen una gran capacidad de intimidación, ya que incluso pueden intimidar a otros animales mucho más grandes que ella, como a los perros.
Rey de las ratas. El término rey de las ratas designa a un fenómeno legendario que ocurriría sobre todo con las ratas. El origen del fenómeno es un entrecruzamiento de las colas de las diversas ratas de un nido que, según la leyenda, aparecería cuando un cierto número de ratas, o animales con cola larga, que conviven en recintos de pequeñas dimensiones pueden quedar entrelazados y atados irremediablemente entre sí, debido a la sangre o a los excrementos o a la suciedad reseca que se impregna en los rabos formando un nudo imposible de deshacer. Los animales así enlazados pueden vivir y crecer juntos. Según la leyenda, el rey de las ratas ejerce una cierta autoridad sobre las otras ratas, consiguiendo, por ejemplo, que le consigan comida. La mayoría de los investigadores creen que este fenómeno es legendario o ha sido creado por la manipulación consciente por parte de seres humanos, que atan las colas de ratas muertas y las momifican. Por otra parte, la causa podría ser que las crías de rata ocupaban espacios pequeños de algunos edificios, acabando unidas entre sí. Sin embargo, la conducta natural de las ratas, que normalmente buscan su propia comodidad, contradice esta teoría. No hay estudios científicos que corroboren una causa natural del fenómeno, así que la mayoría de investigadores creen que se trata de una leyenda. Descubrimientos. El informe documental más temprano de la existencia del rey de las ratas proviene del año 1564. En el siglo XVIII el fenómeno dejó de comentarse. Existen descripciones muy escasas del fenómeno ya en el siglo XX y se explica que en parte es debido a las mejoras en la higiene en las casas y al desplazamiento de las ratas a otros hábitats. Uno de los más recientes descubrimientos se ha realizado en el 10 de abril de 1986 en Francia y el 16 de enero de 2005 en Boruma en el área de Estonia. 1. Un ejemplo de rey de las ratas o Ratenkönig del Museo Mauritianum en Altenburgo. Las personas en la antigüedad cuando descubrían un rey de las ratas generalmente lo mataban rápidamente debido en parte al miedo y a la superstición que conlleva su repentina aparición. 2. Se tienen diferentes descubrimientos momificados de un rey de las ratas en el Museo Mauritianum 3 Altenburgen, Turingia, Estado Federal de Alemania, en el que se puede ver un conjunto de 32 ratas, Ratus ratus, entrelazadas por sus extremidades inferiores, convirtiéndose en el ejemplo más conocido de rey de las ratas, o Ratenkönig en alemán. Fue encontrado en el año 1828 en una chimenea de un molinero. Preparaciones de rey de las ratas conservadas en alcohol se pueden encontrar en los museos de Hamburgo, Hameln y Stuttgart. No obstante, el número de encuentros de estos Ratenkönig es pequeño. Dependiendo de la fuente, el número descrito de encuentros puede variar entre 35 y 50. Apariciones conocidas y ejemplares de exposición. Encuentros. 1748 de Müller Johann Heinrich Hager en su molino, 18 individuos vivos. 17.754 16 individuos en Lindenau en Leipzig. En el año 1822 en Neustadt 2 agrupaciones de Ratenkönig, uno de 14 y el otro de 28 individuos. En 1828 en Buchheim en Eisenberg, Turingia, descubierto cuando se procedía a la demolición de una chimenea de un molinero, la aparición fue de un grupo de 32 muertos ya momificados, hoy en día se exponen en el Museo Mauritianum en Altenburgo. 1895, 10 individuos, hoy en día pueden verse en el Museo de Estrasburgo. 1899, 7 individuos, hoy en día pueden verse en el Museo de Chateaudun. 23 de marzo de 1918 en Bogor en la isla de Java, 10 individuos de ratas de campo, Ratus brevicaudatus. En febrero de 1963, en Países Bajos un campesino llamado P. van Nignaten en Rookveen, Holanda, 7 individuos. 10 de abril de 1986, en Mache en Francia, 9 individuos, hoy en día expuestos en el Museo de Nantes. 16 de enero de 2005, en Boruma en Estonia, 16 individuos, 5 o 9 vivos. Preparados. Mauritianum, Altenburgo, 32 individuos momificados, encontrados en el año 1828. Hamburgo, Instituto Zoológico, Zoologisches Institut der Universität Hamburg, en alcohol. Gotinga, Museo Zoológico, Zoologisches Museum der Universität Göttingen, preparado en alcohol con detalles en rayos X. Stuttgart, en alcohol. Museo de Nantes, en la ciudad de Nantes, 9 individuos, encontrado en el año 1986. Museo de Estrasburgo, 10 individuos,
encontrado en el año 1895. Museo de Chateaudun, 7 individuos, encontrado en el año 1899. Sus sentidos están muy desarrollados, sobre todo el oído, el olfato y el gusto. No pueden distinguir colores, esto es, son daltónicas, aunque algunos de ellos, como el amarillo, pueden llegar a atraerlas visto como un gris ligero. Se orientan perfectamente en la oscuridad. Tienen pulgas, chinches y piojos. Una rata defeca 25.000 veces al año. En el estudio realizado por el investigador belga, Dirk Adam, ha demostrado que la tasa de mortalidad de las ratas aumenta, tras largas exposiciones a las ondas de radiación de teléfonos móviles y redes Wi-Fi. En este estudio se mantuvo durante 18 meses a un grupo de ratas, a niveles distintos de ondas, cada día durante 2 horas, aumentando la mortalidad en un 70%. Una prueba de que la vista no es un sentido vital para estos animales la da el hecho de que ratas ciegas puedan continuar su vida casi con normalidad. Los ratones también cantan. Son los ratones varones que emiten sonidos de alta frecuencia, claro, son imposibles de percibir por el oído humano, y lo hacen cuando detectan la presencia de ratones hembras, presuntamente como parte del proceso de cortejeo. Según investigaciones realizadas, esas vocalizaciones no eran chillidos aleatorios sino canciones, seguían un patrón, sonaban como el cantar de los pájaros. A partir de los 2 meses, se pueden reproducir. Son capaces de roer cemento, vidrio y aluminio, etc. Ya sea para construir su nido o en su necesidad de roer. Soportan temperaturas de hasta -30 indicador ordinal masculino C. Científicos indonesios y estadounidenses han descubierto en las últimas expediciones en Indonesia una nueva especie de rata gigante nunca vista antes. Esta rata tiene un tamaño 5 veces superior al normal y pesa casi 2 kilos, no tiene miedo al ser humano, porque fue vista por el campamento base cerca de la tienda de los investigadores. La flexibilidad de su esqueleto les permite introducirse en las viviendas por agujeros estrechos. Pueden caer desde más de 20 metros de altura sin lesionarse. Aguantan la sed mejor que un camello. Los ratones poseen funciones corporales que les permiten producir su propia agua cuando ésta escasea. Las ratas pueden saltar hasta 1 metro en vertical. Su comida favorita no es el queso, son los vegetales y los granos. Es común que la gente piense que la comida preferida de los ratones sea el queso, pero eso no es verdad. El ratón es un roedor, y la mayoría de los roedores prefieren una dieta de vegetales y granos. Aunque los ratones y otros roedores también comen insectos y carne de animales. De hecho, un ratón hambriento comerá cualquier cosa, incluido un buen trozo de queso. Pueden nadar hasta 72 horas. Estas enfermedades las pueden propagar a través de excremento, orines y saliva. ¿Por qué huyen los ratones de los gatos? Por su saliva. Quizá muchos de nosotros nos imaginamos que los ratones les tienen miedo y huyen por sus afiladas garras o por su conocida agilidad, pero nada de eso. Más bien le tienen miedo a su saliva. A su saliva, quizá te preguntes, así es. Un nuevo estudio revela que los gatos, las ratas y otros depredadores producen una sustancia química en la saliva con la cual aterrorizan a los ratones. Los investigadores estadounidenses descubrieron que cuando los ratones detectan este compuesto que también se encuentra en la orina de las ratas reaccionan con miedo. De hecho, este compuesto se llama proteína urinaria mayodo-MUP, en sus siglas en inglés, actúa en las células de un órgano sensorial especial en los ratones, llamado órgano de Jacobson ovomeronasal. Tal como explican los científicos en la revista Cell, las MUP provocan una reacción de terror en el ratón. El órgano ovomeronasal contiene neuronas que detectan las señales químicas y está conectado a zonas del cerebro involucradas con la memoria, las emociones y la liberación de hormonas. Ya se sabe que en muchos mamíferos el órgano puede detectar feromonas, los mensajeros químicos que comunican información entre individuos de la misma especie. Estas feromonas pueden tener un efecto directo en la conducta de los animales. Pero en el nuevo estudio los científicos descubrieron que en los ratones las neuronas del órgano ovomeronasal también se ven estimuladas con las señales químicas que emiten sus depredadores.
En los ratones estas proteínas provocan que el animal exhiba señales de miedo como quedarse congelado o mantenerse agachado junto al suelo mientras cuidadosamente olfatea e investiga los alrededores. Cuando una rata muere, las demás la olfatean para saber qué ha comido. Relacionan el alimento ingerido con la muerte de su compañera y dejan de comerlo. De ahí que los venenos solo funcionen durante una generación. En algunos casos, se ha comprobado que la rata hembra es capaz de mantener fértil en su organismo el semen del macho hasta pasada la gestación para, una vez alumbrada la camada, autofecundarse de nuevo sin necesidad de nueva cópula.